Hola a todos y todas, les saluda el administrador Roger García. Vamos a ver en este nuevo video el tema de poblamiento americano. Comencemos. Antes de empezar, vamos a hablar de un pequeño contexto y resumen para entender bien este tema. Ustedes saben que el origen del hombre está ubicado en la cuna de la humanidad, que es el África. Antiguamente se pensaba que era un lugar llamado Gran Valle del Rift, que pasaba por tres países: Kenia, Tanzania y Etiopía. Ahora se habla de un nuevo lugar, que es la República del Chaco. Hablar del poblamiento americano es un debate que hasta el día de hoy no ha acabado. La cuestión es que más estudios no se han hecho. En el siglo XX, fines del siglo XIX, se comenzó debido a que se encontraron muchos restos. Y allí fue que se vinieron preguntando y tratar de explicar cómo es que este continente americano fue poblado. Aparecieron muchas teorías, conocemos cuatro, que son básicamente las principales, pero si navegas bien en internet puedes encontrar hasta 8 teorías, aunque los argumentos no son muy convincentes. En el cole nos han enseñado cuatro. Estas tienen algo de sustento. Por ejemplo, había un señor que comenzó a decir que la cuna de la humanidad era Argentina, o sea, era América. Eso lo decía un señor llamado Florentino Amellino, que desde Argentina poblaron todo el mundo. Ustedes saben que eso es absurdo. Agarraron su teoría, los restos que él mostró, y se pudo determinar que el señor era un farsante. ¿Por qué? Porque no eran restos de hombres, sino de monos, y ni siquiera monos superiores, fueron monos inferiores todavía. Ustedes saben que estamos más cerca al orangután, al gorila. Ese señor agarró de un chimpancés. Y pues esta teoría fue desechada. Pero tampoco es que se haya empezado de la nada. Cuando los españoles llegan a América en el siglo XVI, los españoles se preguntaron algo. Oye, la gente que está en las Indias, recuerda que así nos llamaban a nosotros, las Indias. Ese señor que está en las Indias, ¿es humano? ¿Tiene alma? Querían saber si verdaderamente nosotros éramos humanos. ¿Por qué? Para la mentalidad europea solo habían tres continentes: Europa, Asia y el África. Cuando llegan a América encuentran sociedades avanzadas, sociedades muy desarrolladas. ¿Qué se preguntaron ellos? Si éramos humanos, si teníamos alma. Algunos decían: no tiene alma, es una bestia, pégale. ¿Y eso no fue lo que pasó? ¿O no? Para ellos, nosotros no teníamos alma, no sentíamos nada. Una de las primeras personas de esa época que comienza a darse cuenta de que hay muchas similitudes entre los pueblos americanos peruanos y también la parte de Mesoamérica con otros pueblos, fue un cronista cura llamado José de Acosta. El padre José de Acosta mencionó que las gentes, bueno, la palabra era gentiles en esa época, por eso es que las gentes de la nueva tierra se parecen bastante a las gentes del Asia. Bueno, y eso fue básicamente la base para que un señor llamado Alex Girleika agarre y plantee su teoría, o sea, su teoría asiática. Bueno, él no partió de la nada, ya habían escritos. ¿Y por qué el señor Alex Girlica le hizo caso a un cura? Porque los curas de aquella época hacían las famosas misiones. José de Acosta estuvo en China, en Japón, estuvo en distintos lugares. ¿Y qué pasó cuando él llega a América?
o sea, al Perú, se da cuenta de algo, que los rasgos eran muy similares, o sea, se parecían. Bueno, eso fue una idea, pero él no fue el único. En el siglo XVI, ya en el siglo XVII, apareció un señor llamado León Pinedo, que también comenzó a debatir sobre este punto, aunque este señor estaba medio rayado. ¿Qué dijo él? Dijo que el origen, o mejor dicho, la cuna de la humanidad es la selva. Dijo así, la cuna de la humanidad es la Amazonía. ¿Y por qué? Es que él dice que la selva, o sea, la Amazonía, le recordaba bastante a las sagradas escrituras del Edén. Había señores que más adelante en el siglo XIX formaron más teorías todavía. Apareció otro que dijo que no era Asia, que podía ser Oceanía. Otro dijo que era australiana. Han aparecido varias. Pero, ¿qué cosa podemos concluir? Sinceramente, el día de hoy es muy difícil decir cuál es la verdad. Cada una tiene cosas positivas y también negativas, puntos convincentes y otras no tanto. Por ejemplo, es una realidad de que sí nos parecemos bastante a la gente del Asia. Me refiero al caso de que seas peruano o peruana. Bueno, ahora no, ya que el mestizaje nos ha variado mucho, pero hay características que prevalecen. Por ejemplo, los pómulos, la escasa pilosidad, la famosa mancha mongólica, que es la mancha que tenemos todos al nacer. Si tú miras a un recién nacido, puedes ver que atrás está todo verde. Esa mancha solo la tienen los asiáticos y nosotros los americanos. Bueno, comencemos. Vamos a poner aquí, poblamiento americano. Punto número 1. Generalidades. ¿Cuáles son estas generalidades? Primero, podemos decir que el hombre llega a América. Entonces, hombre que llegó a América. Pero, ¿qué hombre llegó a América? El que llegó a América fue el Cromañón, el Homo sapiens sapiens. ¿Qué más? A ver. Pregunta. ¿A qué periodo pertenece él? Este hombre de Cromañón pertenece al Paleolítico Superior, pero está en un contexto del periodo geológico llamado fines del Pleistoceno. Ahora sí vamos a hablar de las llamadas teorías. Punto número 2. Las teorías. A ver, hay una teoría que ya descartamos y que la mencioné al comienzo del video, ¿recuerdas? Esa teoría que ya se descartó, ¿cómo se llama? Este señor decía que la cuna de la humanidad era Argentina. Normalmente se decía que las teorías son inmigracionistas. ¿Por qué inmigracionistas? Porque vienen desde afuera. Ese señor decía, no, están locos. El hombre americano es de acá, de Argentina, propio, es nuestro. Por eso que a su teoría le llamaron autoctonista. Punto número 2.1. Teoría autoctonista. Fue defendida, fue planteada por el señor Florentino Amellino. Algunos se pueden preguntar por qué ese señor se puso así. Debemos entender en su contexto, o sea, en su época. En el tiempo que él vivió, en el siglo XIX, se comenzó a difundirse una idea un poco rayada, que era el darwinismo social. ¿Pero qué cosa era eso? Darwin decía que había una selección natural, que sobreviven los más aptos. Ahora tú llevas todo eso a la sociedad, aplícalo. ¿Qué concluimos? Que hay razas superiores y hay razas inferiores. Ahí nació eso de la raza negra, la raza blanca, la raza amarilla. El señor Amellino
decía que no hay por qué desmerecer algunas razas, que América era importante. Pero su planteamiento no fue lo adecuado y fue de lo peor. Fue un farsante. Este argentino decía que acá había un hombre, así como allá hay Homo habilis, Erectus, Neandertal. Él decía que aquí tenemos un hombre, el Homo pampeanus, el hombre de las pampas de Argentina. Ya este señor prácticamente ya quemado. Agarraron sus huesos y se los tiraron en la cara, le dijeron farsante y no pasó nada. Ahora pasamos a otra teoría. Ya aquí vienen las teorías más interesantes. Punto número 2.2. Teoría llamada monorracial, o también llamada teoría asiática. ¿Qué significa eso de monorracial? O sea, de una sola raza. Esta teoría fue propuesta por el señor Alex Hirlika. No tengo la menor idea de cómo se pronuncie realmente. Creo que es checo, pero a lo peruano. Alex Hirlika. Lo interesante de este señor es que tuvo la colaboración de un peruano. Ese peruano fue su asistente. El peruano fue Julio César Tello. Entonces podemos deducir de dónde Tello aprendió bastantes cosas para estudiar Chavín, para estudiar Paracas, para estudiar todo eso. El señor Hirlika era un especialista en restos fósiles. A Hirlika fue que le entregaron unas pruebas de Amellino. ¿Para qué? Para que las estudie, si eran de verdad o de mentira. Y pues sabemos que eran recontra falsas. A ver, ¿qué hizo él? Para empezar, se mencionó que esta teoría asiática no parte de la nada. Dicen algunos que ese señor tuvo que haber revisado los escritos de un señor, uno de los precursores, uno que agarró y planteó el primer momento esa teoría. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo se llama él? El señor José de Acosta. La teoría asiática, o sea, tuvo un precursor. Ese precursor fue del siglo XVI. Acosta era un jesuita, uno de los jesuitas más importantes de América. En el tema del virreinato vamos a hablar de él. Y bueno, su nombre fue el señor Don José de Acosta. El señor Acosta hizo una crónica. Tiene como nombre Historia Natural de las Indias. José de Acosta sabemos que dice que los americanos del siglo XVI, ¿a quiénes se parecen? Se parecen a los asiáticos. Luego ya el señor Hirlika comienza a desarrollar su teoría y para eso, ¿qué cosa usó él? Él usó pruebas. ¿Cuáles van a ser sus pruebas? Primero, según Hirlika, dice que el hombre americano llegó en el año 10.000 y eso es un error. El hombre americano debe haber entrado en los 40.000 o 50.000. Para su tiempo deducir eso estaba bien. No puede ser 10.000, ya que hay restos de 30.000, 15.000, 20.000. Lo que sucede es que él no vio todos los restos, por eso seguro se habría equivocado. Estudió restos de Norteamérica, y allí estaban entre 10.000 a 15.000 años. Pasó el tiempo y pues se dieron cuenta, pero no sería catalogado como un error, ya que él no encontró o estudió los restos. Él nos dice que en un momento interesante de aquella época es que se ve una glaciación. ¿Cómo se llama esta glaciación? La glaciación de Wisconsin. Hay varias glaciaciones. Incluso tenemos aquí la glaciación de Lauricocha, de Vilcanota. Pero la glaciación americana por excelencia es la de Wisconsin. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué origina una glaciación? ¿Qué sucede o qué pasa con las aguas? Las aguas empiezan a retroceder. Se congela y empiezan a retroceder. Esa glaciación originó entonces que las aguas retrocedan y se congelen. Y eso permitió algo,
que se formó supuestamente? Un puente. Según él, se formó un puente de hielo. Cuidado con la palabra estrecho. Definición de estrecho. Es una porción de agua que separa dos continentes. Eso es un estrecho. Pero sabemos que el puente de hielo no fue. Lo que se ha demostrado que las aguas se han retrocedido. ¿Qué cosa quedó atrás? Tierra. Claro que él pensó que era un puente de hielo. Incluso dijo que había un poco de agua. Y la gente pasó con una especie de balsas. Y pues estaba mal. ¿Y qué pasó? Esa glaciación permitió la formación del estrecho de Bering. Y por ahí supuestamente pasó el hombre. Pero el hombre no pasa por el estrecho, pasa por el istmo. ¿Qué es el estrecho de Bering? Eso separa América de Asia. La distancia es cortísima y eso permitió la formación del istmo de Bering. ¿Cuál es la diferencia entre estrecho e istmo de Bering? Que el istmo es un puente de tierra. Para Jarlica fue un puente de hielo, pero no fue así, fue un istmo. Ahora, si yo pregunto lo siguiente, uno de los argumentos o pruebas que dio el señor Alex Girlica para explicar el poblamiento americano fue la cercanía geográfica. ¿Es verdad o falso? Verdadero, ya que la glaciación permitió el pase, el tránsito. ¿Y qué permitió eso? La formación del puente. Entonces, tenemos la teoría asiática, que gracias a la glaciación de Wisconsin, la cercanía geográfica, se formó el istmo de Bering, por la cual pasaron los pobladores. Siguiendo con las pruebas, veremos ahora una prueba que mencioné al comienzo. Estas se llaman pruebas antroposomáticas. Características antroposomáticas. Una de las características más destacadas es la mancha mongólica. Según Alex Girlica, nosotros provenimos de los mongoles. Para ser más exactos, provenimos de las tribus paleomongoloides. Otra prueba más son los pómulos sobresalientes. Otro puede ser los ojos. Ustedes saben que nuestros ojos no son netamente redondos como los europeos. Otra prueba es la escasa pilosidad. Y otra, como agregando, es el cabello lacio. Luego apareció un señor que dice, oye, tienes razón, pero ¿sabes qué? Monorracial no es. Acá hay un conjunto de islas. Estos señores llegaron navegando y los llevó una corriente. Esa corriente se llama Kuroshibo. Este señor no está negando la teoría del señor Girlica, la está reforzando. Lo único que critica es que no es una sola raza, son varias razas. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijo un señor llamado José o Giuseppe Imbelloni. Luego pasamos a otra teoría. Punto número 2.3. Teoría australiana. El señor que va a defender esta teoría es el señor Antonio Méndez Correa. Nos dice que pasó por varias islas. La isla de Auker, Tasmania, luego llegó a la Antártida y de ahí llegó a América. Nos dice que el hombre llegó desde Australia hasta América, debido a que en esa época las aguas estaban en un buen Optimus climáticos. ¿Qué cosa permitió el Optimus climáticos entonces? Que el hombre navegue y llegue hasta América. ¿Qué pruebas presentó él? Uno de estos fue el boomerang. Todos conocemos el boomerang. A ver, ¿qué más? La resistencia al frío. El grupo sanguíneo parecido. Y también presentó un zumbador. ¿Pero qué es un zumbador? Este es un artículo de la selva, que supuestamente la gente de Australia también lo tiene. Luego ya para terminar con las teorías, punto número 2.4. Teoría oceánica. ¿Qué nos dice esta teoría? Esta teoría fue propuesta por el señor Paul Rivet, que proviene de la Oceanía. Ya, eso está obvio. Pero aquí hay islas.
¿cómo se llaman esas islas? La Melanesia y la Polinesia. Entonces ese señor nos habla no de un solo camino, sino de varios caminos. Los otros nos hablaban de un solo camino y un sentido. En cambio aquí señala que pudieron haber ido por varios sentidos. Pueden, pueden o pudieron ir por cualquier lugar. Ahora, él nos habla de una teoría polirracial. No tiene un sentido, tiene varios sentidos. ¿Y cuáles son las pruebas que él dio? Vimos que una teoría nos hablaba de Asia, otro de la selva. Este se aplica más al territorio andino. Una prueba que le presentó es la Pachamanca. Nos dice que los señores de la Melanesia y la Polinesia también los tienen. Para los que no saben, la Pachamanca es un aperitivo que se cocina en la tierra. Este proceso de preparativo es catalogado como un arte, ya que lo primero que se hace es abrir una especie de pozo según la cantidad de comida que deseen preparar. Luego las piedras son especiales, son limpiadas. Luego arman las piedras y este proceso puede demorar hasta todo un día. Mientras hacen eso, otros van preparando la carne y otros alimentos que complementan dicho preparado. ¿Qué más nos dice? Nos habla de las lenguas aglutinantes. ¿Qué significa eso? Lenguas aglutinantes. A ver, por ejemplo, tú escuchas a una persona hablar en quechua. Te dicen un montón de palabras y al final solo resulta siendo una. O sea, traducida a nuestro idioma. Te dicen 10 palabras y tú las puedes decir en 3. Te dicen 5 y tú las puedes decir en una. Y así sucesivamente. El idioma quechua es un idioma muy lindo, pero por el hecho de que sea aglutinante no significa que sea inferior. También nos dice de los puentes colgantes. Otra prueba que presenta también él es los tambores de madera. Y otro es una práctica de los Nazca, las cabezas trofeo. Esta teoría tuvo mucha aceptación y de por sí muchos seguidores, tanto así que uno de sus seguidores agarró y trató de demostrar esto. Este señor se llamó Thor Heyerdahl. En el año 1913, por ahí, él intentó demostrar la teoría de Paul Revere. ¿Qué hizo él? Iba a zarpar del Callao hacia la Melanesia y la Polinesia, pero la idea no era salir del Callao y llegar a esos lugares. La idea para demostrar esa teoría era salir de la Melanesia, de la Polinesia e ir hasta el Callao. Cuando el señor hace la primera expedición, zarpó y cuando quiso regresar no pudo. Se regresó y demostró que esa teoría era inadecuada. El problema es que él lo hizo con un mar del siglo XX. No es igual un mar de hace 10.000 o 40.000 años al mar de ahora. Esta expedición se llama así, la expedición Kon-Tiki. Fue hecha por el señor Thor Heyerdahl, que quiso demostrar la teoría oceánica, pero cometió un error. Cuando sale del Callao hacia Oceanía, sí logró llegar, pero cuando quiere regresar a la Oceanía al Callao, no pudo llegar, y en vez de reforzar la teoría de Ribet, demostró que no era así. Pero como decíamos, que la situación del mar no es igual a la de hace años, o sea, la de actual, no es la misma. Para terminar, vamos a mencionar dos restos que destrozan todo esto. ¿Cuáles son? Uno se llama así, Monteverde. ¿Dónde queda eso? En Chile. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Tiene 30.000 años antes de nuestra era. El otro se llama así, Lagoa Santa. Esta por el nombre queda en Brasil y tiene una antigüedad de 15.000 años. Y pues estos restos ponen en debate una vez más al poblamiento americano. Dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Esto es Amor Sofía, donde aprender es gratis. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que como están en el medio de los horizontes, no se les consideraba mucho. ¿Cómo los llamó él? Él los llamó intermedios.